Quiero contarles la historia de mi casa, que está habitada por ocupas desde hace ya varios años. No son ocupas extraños, ni gente que necesita de una vivienda por encontrarse en situación de calle, son ocupas conocidos, gente que en algún momento de mi vida confié, gente que no tiene un mal pasar económico, que tiene donde vivir, pero se aprovecharon de un momento muy doloroso de mi vida para intentar quedarse con mi casa. Todo lo que les voy a contar está en la justicia. Acá les dejo el número de expediente que se encuentra en el Juzgado Civil y Comercial número 3 de Tandil. Pero como la justicia es demasiado lenta, voy a contar todo lo que viví y lo que vivo desde hace ya mucho tiempo. La historia es larga, por eso lo voy a hacer en partes, porque aunque quien hoy está ocupando mi casa tiene nombre y apellido, es Cecilia Ceballos de Zubiaurre, hay otros protagonistas, familiares, amigos, abogados, peritos, escribanos que forman parte de esta historia y son dignos o no de que los nombre, y si se los cruzan por la vida, algunos de ellos, porque en esta ciudad nos conocemos todos, estén por lo menos atentos. Hace muchos años, con mi pareja Alejandra, buscamos una casa donde vivir, teníamos un montón de proyectos, un montón de ilusiones, como muchas parejas jóvenes, de encontrar un lugar para formar una familia, para seguir escribiendo nuestra historia después de más de 10 años de novios. Recorrimos casas, terrenos, lugares, proyectos, hasta que dimos con la que nos deslumbró. Una antigua casa en Roca 1424, una casa tipo chorizo con muchas habitaciones, donde había que ponerle mucho amor. En la casa en ese momento funcionaba un hogar de chicos y adolescentes en conflicto familiar. La casa pertenecía a Daniel Colombo, ex concejal, hombre de radio. Nos conocíamos de trabajar en los medios. ¿Cómo dimos con esta casa? Bueno, es un dato importante para que ustedes vayan sacando sus conclusiones sobre esta historia. Martín Zubiaurre en ese momento tenía una inmobiliaria Zubiaurre, donde también trabajaba su hermano, Marcelo Zubiaurre, con los que tenía una muy buena relación porque además ellos se dedicaban al rubro videoclub. Plaza Video, en Pinto Irigoyen, y Martín Zubiaurre tenía un videoclub sobre Avenida España, casi Chacabuco, si mal no recuerdo. Ellos publicitaban en mi radio, Radio Mix, en ese entonces, y teníamos una muy buena relación más allá de lo estrictamente comercial. En esta búsqueda, Martín Zubiaurre me llama y me cuenta sobre esta casa. La vamos a ver y después de pensarlo con Alejandra decidimos meterle para adelante. Firmamos el boleto compraventa para darle la validez correspondiente. Es firmado por el primo de Martín Zubiaurre, el escribano Alejandro Zubiaurre. Todo lo que cuento, lo cuento porque está todo en la justicia y porque es verdad. Y cada uno sacará sus propias conclusiones sobre la participación de los protagonistas. Después de unos meses habíamos pactado que nos iban a entregar la casa cuando consiguieron un nuevo hogar para los chicos en conflicto familiar, nos dan la casa, empezamos a refaccionarla, le pusimos mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho amor, ayudados por nuestras familias para tener ese hogar que tanto soñábamos. Logramos construir una casa hermosa, utilizamos la habitación que da a la calle como nuestra habitación, eran habitaciones muy amplias, muy altas, recuperamos pisos y techos de pinotea, tenía enormes puertas de madera vidriadas, utilizamos 2 habitaciones, abriendo una de las paredes para hacer un enorme living comedor, cambiamos pisos, le pusimos una puerta a balcón con salida al patio, paredes que tenían humedad las cortamos, las reconstruimos, dejamos todo el pasillo y una de las paredes del living comedor con ladrillo a la vista, protegiendo las paredes con una laca especial, ampliamos el patio, sacamos plantas, sacamos escombros de un viejo quincho que estaba destruido, cambiamos la totalidad de las chapas del techo de toda la casa por nuevas, cambiamos vidrios, reparamos el funcionamiento de las puertas corredizas que daban al patio de luz. Convertimos la habitación más chiquita después de hacerle el revoque completo en mi estudio de grabación. Pintamos la casa con los colores que más nos gustaban y cuando la casa se convirtió en un hogar, como lo habíamos soñado siempre, de festejos, de encuentros con la familia, de amigos, después de 2 años, Alejandra falleció inesperadamente. Todos los sueños, todos los proyectos, toda la vida se terminó en un segundo. Ya nada tenía un sentido en ese momento, era difícil seguir sin la persona con la que habías imaginado el resto de tu vida.
Pero por suerte está la familia, la mía, la de Ale, están los amigos, un mundo de personas, algunas desconocidas que te apuntalan, que te abrazan, que te sostienen para que no te caigas, que te acompañan. Y además con la ayuda de profesionales pude salir adelante. Pero la casa, esa casa que habíamos soñado los dos, ya no tenía ese mismo sentido. El dolor era muy grande y los recuerdos de cada rincón eran muy fuertes. Al poco tiempo me llama Martín Zubiaurre, además de darme las condolencias, me pregunta sobre la casa, si iba a seguir viviendo ahí, que la casa era muy grande, que los recuerdos, que necesitaba cambiar de aire, cosas que en esos momentos de dolor uno piensa que te las dice un amigo. También me cuenta que había una pareja con un bebé, que estaban buscando una casa similar. En ese momento donde yo quería escapar de todo, le digo que sí, que la alquilaba. Hacemos el contrato de alquiler y dejo en la casa muchos muebles que compramos con Ale porque no tenía espacio como para llevarlos al departamento donde me fui a alquilar sobre Avenida España Casi Rodríguez, un pequeño departamento que me quedaba cerca de donde yo trabajaba. Cuando termina el contrato, Martín Zubiaurre me dice que esta pareja decide no renovar y me hace una propuesta. Me habla sobre unos departamentos que está construyendo y me hace un ofrecimiento. Todo esto de palabra. Yo tenía total confianza con Martín Zubiaurre y su familia, tenía una muy buena relación con su hermano Marcelo Zubiaurre, conocía a su mamá, a su primo, al escribano Alejandro Zubiaurre, a su mujer, Cecilia Ceballos de Zubiaurre, conocía a sus hijos. Lo que me dice Martín Zubiaurre es que a él le gustaba mi casa de Roca 1424 para vivir con su familia y que me la quería comprar. Me ofrece, vuelvo a repetir de palabra, 2 departamentos que supuestamente estaba construyendo, uno de estos departamentos de 2 habitaciones, con los finales de obra a mi elección para que yo viva en ese lugar, y otro departamento de 1 habitación en el mismo complejo para que pueda utilizarlo como una entrada de dinero por su alquiler. Esto a cambio de la casa. La construcción del complejo no llevaría más de 1 año y me pagaría el equivalente a un alquiler mensual hasta tanto me entregara los departamentos. Esto, como deducirán, nunca pasó. Martín Zubiaurre ocupó mi casa con su familia, nunca construyó esos departamentos, nunca me entregó dinero a cambio de mi casa, solo pagó algunos meses de ese equivalente a un alquiler mínimo que apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de mi departamento. Tengo los recibos, claro, los cuales también están en la justicia. Los meses pasaron, se convirtieron en años y la palabra de Martín Zubiaurre se fue diluyendo. Los perjudicados en distintos negocios inmobiliarios de quienes confiaron en él y en su entorno fueron apareciendo por todos lados. Reclamos, juicios, incluso no tuvo piedad para cagar a los padres de Alejandra en la compra de un departamento. Y yo seguía confiando. Sí, a pesar de todo, me sentaba con él y lo escuchaba, me pedía disculpas, me decía que le tocó la mala, que lo esperara, que lo bancara, y yo lo banqué. Un día nos sentamos y me dijo que se estaba acomodando, que venían cosas buenas, que ajustemos ese equivalente a un alquiler y que viéramos cómo podíamos resolver la compra de la casa, y yo confié. Pero al poco tiempo de esa charla, Martín Zubiaurre falleció. Sí, ya sé. Parece una historia escrita por una mente retorcida, pero es más que eso. Recuerdo acercarme a despedirlo y darle mis condolencias a su hermano Marcelo Zubiaurre y también recuerdo sus palabras cuando nos despedimos. Fer, vos no te hagas problema por lo de tu casa, yo estoy al tanto de todo. Palabras que me dieron cierta tranquilidad. No pasó más de 1 semana de la muerte de Martín Zubiaurre cuando recibo una llamada de su esposa, Cecilia Ceballos de Zubiaurre, con la cual nos habíamos visto en pocas oportunidades. Cecilia Ceballos de Zubiaurre me cita en la inmobiliaria para resolver el tema de la casa. Fue una charla cordial, yo le planteo ajustar ese equivalente a un alquiler porque no me alcanzaba para pagar el mío, le pareció bien, me cuenta su idea de comprar la casa y yo le contesto que estoy abierto a escuchar ofertas. En los meses siguientes todo sigue de manera cordial, yo pasaba por la inmobiliaria, en algunos casos me recibía el hijo de Martín Zubiaurre, Juan José Zubiaurre, que en estos momentos también se dedica al rubro inmobiliario, al igual que Marcelo, el hermano de Martín Zubiaurre, que vendió su fondo de comercio Ranabar en la esquina de Pinto y Irigoyen para dedicarse al rubro inmobiliario. En esos días entra en la historia la arquitecta María Eugenia Gondolesi, hija de Cecilia Ceballos de Zubiaurre.
Me cuentan, junto a Cecilia, que tienen un departamento sobre calle Arana, un departamento al pozo. Me dicen que tienen algún tipo de inconveniente con la escritura, pero que lo iban a solucionar en lo inmediato y me lo ofrecen en parte de pago por la casa. Lo vamos a ver con María Eugenia Gondolesi, no me cierra por ningún lado, un departamento muy feo, sin terminar, con poca luz, malos materiales, sumado a este pequeño problema de escritura. Al poco tiempo, y ante mi insistencia para pasar a cobrar ese equivalente a un alquiler mensual, recibo en respuesta un mensaje por WhatsApp que textualmente decía: nosotros no tenemos más nada que hablar, habla con mi abogado, que es Jorge Ceballos. Me deja sin palabras, sin reacción, no había motivos para esa decisión, nunca tuve que acudir a un abogado hasta ese momento. Me recomendaron a Cristian Maizano, el cual me acompañó en todo el proceso inicial del juicio. Mientras tanto, hablo con Marcelo Zubiaurre para contarle de la situación y se ofrece a intentar mediar para volver al diálogo, para no seguir con la instancia judicial. En vano totalmente, según palabras de Marcelo Zubiaurre, Cecilia Ceballos de Zubiaurre no quiere escuchar. También hablo con el escribano Alejandro Zubiaurre, me dice que se va a comunicar con Cecilia, incluso me ofrece plantearle a Marcelo Zubiaurre intentar resolver la situación de alguna manera porque en definitiva son familia. Le agradezco el ofrecimiento, pero le digo que voy a intentar resolverlo en primer lugar con Cecilia Ceballos de Zubiaurre porque es lo que corresponde. Comienzo a recopilar todos los papeles de la casa, recibos. Voy a buscar la escritura que había quedado en la escribanía de Alejandro Zubiaurre. La secretaria me dice que la escritura no estaba, que la habían retirado. Cuando le consulto quién la retiró, me dice Cecilia Ceballos de Zubiaurre. Finalmente, ante mi insistencia de que la única persona que podía retirar la escritura era yo, Cecilia Ceballos de Zubiaurre le da una copia de la escritura a Daniel Colombo, quedándose con el original. Luego Jorge Ceballos, primo de Cecilia Ceballos de Zubiaurre, desiste de seguir representándola. Con un nuevo abogado que la representaba, llegamos a una mediación, no prosperó porque Cecilia Ceballos de Zubiaurre alegaba que la casa era suya y que le había hecho modificaciones que yo nunca autoricé y se quedó sin abogado nuevamente. En las redes sociales veo, atónito, cómo Cecilia Ceballos de Zubiaurre vendía mis muebles en Marketplace, que no son solo muebles, que no es solo plata, que es mucha plata. Cada uno de esos muebles tiene una historia, tiene un recuerdo para mí. Lamentablemente Cristian Maizano, mi abogado, no pudo seguir con el caso por temas personales. Ahí comenzó mi periplo para conseguir un representante, un capítulo aparte, el de la justicia y los abogados. ¿Por qué nadie estaba interesado en representarme? Tiempo después, me di cuenta por qué. Lo fui a ver a Gustavo Ballén, Ernesto Ramuspe, Gabriela Marti, Alejandro Arex, algunos de los abogados a los cuales le llevé mi caso sin mucha suerte. Todavía sin abogado, hago un nuevo intento de buscar a la familia de Cecilia Ceballos de Zubiaurre para lograr algún tipo de consenso, ya que con Cecilia no teníamos diálogo, y recordando también las palabras del escribano Alejandro Zubiaurre, que se ofreció buscarle una solución alguna vez diciendo somos familia. Alejandro Zubiaurre se excusó todas las veces que intenté charlar con él y logré juntarme con Marcelo Zubiaurre allí en Ranavar, que era su local en ese entonces. Le conté la situación, le dije que ya no sabía qué hacer, que no dormía, que la estaba pasando muy mal, que tenía que pagar un alquiler teniendo una casa, que era toda una locura, que lo único que me quedaba era hacerlo mediático, y le recordé el ofrecimiento de ayuda de su primo, el escribano Alejandro Zubiaurre. Marcelo Zubiaurre no lo tomó muy bien, me dijo que él no tenía nada que ver y que no iba a dejar ensuciar su honorable nombre o una cosa así. La charla se tornó un poco fuerte, me dijo que su única familia era su mujer y sus hijos. Yo le conté que no iba a manchar su buen nombre, solo iba a contar la verdad sin cambiar una sola coma. A la siguiente semana hace su entrada en esta historia el abogado Ignacio Massa. Ya nos conocíamos, Ignacio me llama diciendo que se quería juntar conmigo por el tema de la casa de Roca 1424. Yo no entendía mucho, pero acepté el invite. Café de por medio me contó que conocía a la arquitecta María Eugenia Gondolesi, hija de Cecilia Ceballos de Zubiaurre, que trabajaba en Pared de por medio, que ya le contó la historia de la casa de Roca 1424, que era un amor de persona y que él era un experto en solucionar situaciones imposibles. Finalmente nos juntamos, el abogado Ignacio Massa haciendo las veces de mediador, pero con su reconocida amistad con la arquitecta María Eugenia Gondolesi y yo. Hablamos, cada uno
con sus puntos de vista, pero sabiendo claramente que no había mucho para discutir. Habían pasado un montón de años. Después de un par de reuniones, la arquitecta María Eugenia Gondolesi se compromete a hacerse cargo de la situación, se compromete a volver a abonar el equivalente al valor de un alquiler mínimo, en este caso era mínimo, a modo de voluntad de acordar, algo que duró pocos meses. Porque la arquitecta María Eugenia Gondolesi, alegando que su madre, Cecilia Ceballos de Zubiaurre, dijo que ella se iba a encargar de sus problemas y que no iba a pagar más ese equivalente al valor de un alquiler. Y este abogado de las soluciones imposibles, bueno, no solucionó nada. Hoy tengo un nuevo representante, es Agustín Agrielo, un abogado serio, responsable. Me explicó por qué muchos abogados no le interesan este tipo de juicios o que piden un dineral como para arrancar, porque son juicios largos y porque no les genera plata rápida. Mi casa sigue ocupada por Cecilia Ceballos de Zubiaurre, madre de la arquitecta María Eugenia Gondolesi y del martillero Juan José Zubiaurre, cuñada de Marcelo Zubiaurre, que es primo del escribano Alejandro Zubiaurre, una familia muy unida para los eventos familiares, como se muestran en las redes sociales. Muchos de esos encuentros se hacen en mi casa, pero desentendidos a la hora de hacerse cargo de los problemas familiares. Cuento todo esto porque quiero justicia, quiero recuperar mi casa, porque esta gente se aprovechó del dolor para apropiarse de algo que no les corresponde, porque han perjudicado a un montón de personas y voy a contar caso por caso, porque no puede existir semejante impunidad. Cecilia Ceballos de Zubiaurre ejercía como martillera cuando no tenía título, tenía la oficina en mi casa cuando no estaba habilitada para esa función, porque tengo también conocimiento de que quisieron estafarme intentando falsificar mi firma, porque quiero que devuelvan la escritura de mi casa, porque no voy a parar hasta recuperar mi casa. Tengo la suerte de que me conozca mucha gente en esta ciudad y les pido a todos los que tengan algún tipo de información sobre estafas de esta gente que me lo hagan saber. Muchas gracias por escucharme.